Bienvenidos a este espacio para escuchar, pensar y sentir la industria cultural como un organismo vivo. Hoy conversamos con Shoni, quien ha construido un camino que entrelaza música, misticismo, entre muchas otras, y en este episodio exploramos su visión y cómo su experiencia aporta nuevas formas de imaginar y habitar la creación. Soy Nat y esta es una serie de conversaciones que mapean las voces que están transformando las industrias culturales y creativas desde Iberoamérica hacia el mundo. Hola Shoni, ¿cómo estás? Hola Nat, no, feliz de poder estar acá. ¿Qué tal esa intro? Yo siempre quedo fascinada con esas introducciones, me parecen tan bonitas. Qué privilegio estar acá y de ser una voz también en medio de todo esto. Y hablando de eso, de ser una voz justamente para quienes no te conocen aún, ¿qué nos podrías contar sobre tu historia, sobre tu recorrido, que englobe un poco cómo llegaste al momento actual en el que estás dentro de esta industria cultural, creativa, de la música, bueno, de la vida misma? Bueno, yo soy Shoni, soy cantante, soy compositora, también soy necia, siempre digo eso. Me encanta poder explorar, entonces digamos como que eso es un poco lo que me ha traído aquí, el ánimo que he tenido como de arriesgarme para ir por lo que quiero. En este caso pues ha sido la música. Hoy día soy solista, tengo mi proyecto, pero no fue así como empecé realmente. O sea, yo empecé desde lo más, siempre digo que mi historia es muy común y a mí me parece muy lindo eso, porque no fui la persona que nació en un entorno musical o que no sé qué. Yo soy la primera artista música de mi familia. No estudié música, pero digo, me dedico a eso. La llevo en mi sangre, en mi piel, es lo que me llega, ¿no? La información que me llega. Entonces es como me dedico a la música y eso rompió muchísimos como ecosistemas alrededor mío de lo que yo conocía y empecé cantando, me empezaron a llamar de un lugar de otro, empecé cantando en eventos, en cosas así. em, y eso me llevó a reflexionar en que yo, pues, también cuando estaba más chiqui, como a los 14 años, escribía. Entonces, después de estar cantando un tiempo y viendo que eso se había vuelto realmente como mi forma de vida, empecé a vivir de mi voz. Fue como, bueno, esto tiene un límite y qué pasa si yo me arriesgo a hacer mi música. Entonces, empecé un camino ahí, hice mi música, hice mi primer disco en un proyecto a dúo. La verdad no fue muy bien. Bueno, yo soy de Barranquilla, por si no se ha anotado. Pero hice este proyecto a dúo, hice el disco y no fue muy bien, pero tenía la necesidad y como un llamado muy profundo en mí, porque admiro demasiado como a las mujeres cada vez que las veo paradas en un escenario, como que algo se revolvía. Y dije, no, yo tengo que ir a mi camino como solista. Entonces ese proyecto se acabó hace como un año y medio y ahí empezó todo mi camino y ahora me presento oficialmente, todo esto para decir que hoy soy oficialmente Shawnee, ¿sabes? Como finalmente llegué a ese lugar que creo que en algún momento me dio un poco de miedo. ¿Qué crees que cambió? Obviamente, pues son muchos años igual de camino y el tiempo, ¿no? Que yo creo que se toma un poco esa experiencia de cuando el arte te elige un poco, ¿no? Cuando la música te elige, que como en uno justamente lo que dice es como aceptarlo, verlo incluso, porque Mm. siempre es más sencillo mirar hacia afuera que ver hacia adentro lo que ya casi que está escrito, por así decirlo. Pero ¿qué Sí. crees que cambió en ese sentido? em, en ti o en el camino mismo, quizás en lo que viste ya también en una dinámica más de industria, de profesión, para ya haber asumido la música como un camino. Sí, eso es muy importante porque sabes que lo que te decía, yo empecé muy común, esto para mí era como un hobby, yo no lo visualizaba como una carrera, no tenía ni idea de cómo funcionaba la industria, no tenía ni idea de nada de eso. De hecho, yo saqué mi primera canción y fue como, wow, saqué mi primera canción y fui a hacer medios de comunicación y yo sentía que tenía como un gran tesoro y lo primero que me preguntaron fue, listo, ¿y cuándo viene la siguiente? Y yo como, ¿what? ¿Cómo así? Apenas estoy sacando la primera, tú no sabes todo lo que me costó, o sea, y sabes, y fue como enfrentarme a eso. Y en pandemia fue que yo tomé como, pues, este break que todos tuvimos, ahí yo me puse a escribir más canciones, me di cuenta que sí necesitaba como entendiendo, empecé a escribir más canciones, así hice mi primer disco y tuve muchísimo tiempo para pensar y reflexionar. Para serte muy honesta, yo creo que también uno tiene muchos momentos de crisis y que hasta hoy día yo también me sigo preguntando, hay días donde me levanto y digo, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que este sí es el camino? O sea, no es como una certeza absoluta, ¿me entiendes? Creo que al final el amor
o la vocación o lo que sea que tú hagas en tu vida es algo que eliges todos los días, ¿cierto? Entonces es como que hay días en los que digo, no, Dios mío, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero luego vuelve la misma vida te encausa. Es que, y por eso iba como que yo dejé de hacer música, incluso yo dejé de cantar. Y dije, bueno, voy a acercarme a la música y empecé a estar detrás de bambalinas. Entonces yo asistía en sesiones de música, pues en estudio, en vivo, y como que también hice doblaje como Foley artist. También hice diseño sonoro para audiovisuales. Entonces dije, si no voy a hacer música, yo voy a estar cerca de ese ecosistema porque es lo que me gusta. Pero la misma vida me fue llevando otra vez a ponerme enfrente. Te lo juro que yo andaba como stage manager con mis cintas recogiendo cables, o sea, nada que ver, ¿me entiendes? Pero ahí aprendí mucho y la misma vida me fue llevando que estuviera enfrente y como te digo, ese mismo instinto y esa necesidad de sentir que hay un poco más. Y a veces la gente le llama a eso ambición, y yo no creo que, o sea, creo que está bien, pero yo no lo sentía como desde un lado como de esta hambre voraz, sino como de mi mismo ser diciéndome, tú puedes con más, tú puedes hacer un poco más. Uf, qué importante además eso que estás diciendo, porque yo creo que ese es el punto de quiebre, ¿no? Como tanto de quiebre como de renacimiento, quizás, Mm, porque es el momento en el que siento yo que se desancla uno de como muchas creencias un poco instauradas inconscientemente que no nos permiten como irnos por ese lado de algo que nos causa curiosidad, que nos da vida, que nos enciende, como quien dice, la llama, pero que, claro, o sea, cruzar, ¿no? El puente de, no que sé, el miedo, la expectativa, lo que estabas diciendo también al principio de que, pues al final del día es una carrera, entre comillas, con muy pocas certezas, con demasiadas mm, apuestas todo el tiempo, con bueno, muchos cambios, lo dicho, también una industria, ¿no? Que tiene todas sus complejidades. Pero me parece muy interesante que pasaras como por todos esos otros roles también para también llegar justamente a lo que sos, a lo que haces hoy en día. Y en ese sentido, habiendo habitado como todos estos, o sea, como habiendo calzado todos estos distintos zapatos, ¿no? Habiendo sí, estado en todos sí. estos distintos lugares. Y ahora desde esta perspectiva de esta artista que tiene Ujú, todo este bagaje, ujú, ¿qué identificaste en esos otros lugares que te ha puesto en este lugar ahora, pero sobre todo en este lugar de lo que decías, ¿no? Ya siendo una voz, mm. em, ¿qué identificas que sentís que hay que cambiar? ¿Qué identificas que desde tu propuesta, desde tu forma misma de ser y hacer el arte, Sí. estás haciendo distinto un poco? Bueno, yo siento que eso definitivamente, o sea, justamente estar en todos estos zapatos y el no querer parar de estar en ellos, porque para mí es como cuando yo decidí meterme a la música ya y decir, bueno, yo quiero que esto sea algo en mi vida por lo que aposté y no por lo que siempre dije pudo ser, ¿me entiendes? Entonces, cuando tomé esa decisión, decidí empaparme de mi industria, no solamente como ya venía desde la práctica y desde tras bambalinas, sino también desde la misma industria y el negocio en sí. Yo decía, pues un médico debe saber todo acerca de su industria y un arquitecto debe saber todo acerca de su industria. Entonces yo dije, pues yo soy artista, yo quiero saber todo desde mi industria. Entonces estudié mucho también por mi cuenta. Yo soy muy autodidacta, soy muy curiosa y me encanta como leer un montón, entonces quise como entender también la industria y teniendo ya como esa perspectiva, siento que la diferencia, y te digo hoy, no solamente como mujer, sino como artista en general, que hay es el conocimiento, porque siento que a los artistas nos da muy duro cuando no sabes. O sea, cuando puede llegar otra persona y cree que porque estás ahí, y me pasa mucho porque soy la cantante, ¿sabes? Y la gente cree que es la cantante, es la carita bonita y no hay ningún tipo de profundidad entonces, ni de conocimiento alrededor de eso. Entonces es como que, no, querido, soy cantante, pero soy una persona que está completamente instruida en su industria, soy una persona que ha estado también tras bambalinas, sé que estás haciendo el cable mal, sé que me estás cortando las frecuencias donde no quiero, sé que quiero una reverb, no un delay, sé la diferencia, sé que quiero que me pongas este micrófono y no este. Entonces siento que el conocimiento te pone en un lugar muy distinto. Y creo que eso es lo que yo trato de, digamos como que no lo tengo a nivel musical todavía, porque igual yo siempre me encanta estar aprendiendo y yo siempre quiero como seguir preparándome para lo que te digo, seguir creciendo como artista y como persona y llegar a eso que yo quiero, pero
Pero siento que el conocimiento hace mucho la diferencia, porque si tú no sabes en qué estás, cualquier persona puede venir o pasarte por encima o meterte los dedos en la boca. Y yo siento que eso ha sido lo que a mí me ha permitido construir y eso es lo que yo trato siempre con la gente que trabajo, es como que saben que a mí, conmigo hay cierta estructura, ¿sabes? Como que no es que tú me vas a venir a mí, hicimos una canción, quedó divina, espectacular, súper chévere, y ay, qué lindo, jajaja, y yo no te voy a hablar del split, yo te voy a preguntar sobre el split de la canción y voy a revisar el contrato y te voy a decir, ven acá, pero es que este porcentaje no me parece, y si quieres que este sea el porcentaje, entonces, sobre el máster, entonces prefiero que busques otra cantante y yo quedarme con la composición. Y hablar de esa manera tan directo y tan claro, siendo artista, y no quedándome solamente como que en la parte pues creativa o en el escenario, sino como tratar de tener un dominio integral de lo que yo hago a una escala que me permita a mí, como te digo, como manejarme y sostenerme, ¿sabes? No, no es que yo sé, no sé muchas cosas, pero trato de saber lo necesario y lo básico para mi día a día. Entonces creo que el conocimiento sí es muy importante y creo que hace la diferencia en cualquier persona y en cualquier industria. Absolutamente de acuerdo, además porque siendo esta también una industria tan cambiante, es como súper necesario estar todo el tiempo, pues no solamente actualizados, sino también como críticos, ¿no? Siento yo que estar en una posición crítica y justamente lo que estás diciendo, no tener esas conversaciones incómodas, entre comillas, Claro. que no deberían ser conversaciones incómodas, deberían ser súper naturales, eh, pues debería ser realmente como el centro también de lo que hacemos como artistas, no solamente este marco eh, como de ensoñación donde solo llegamos y conectamos en el estudio y hacemos magia y salen las composiciones más lindas del mundo. Sí. Y en ese sentido me gustaría también preguntarte, compaginando todo esto y entendiendo un poco también el lugar desde el que nace tu arte, ¿no? ¿Cómo entiendes el cuidado dentro de tu práctica profesional? Sea a nivel personal, sea autocuidado, como lo veas, pero sobre todo lo pregunto porque eso que mencionas del conocimiento me parece que incluso es una práctica de cuidado para nuestra parte profesional, nuestra salud legal, por así decirlo, o sea, el Mm, hecho de que la música es un activo financiero y también hay que mm, tenerlo en cuenta desde ahí, pero ya total. como desenmarcándome eso, ¿cómo entiendes tú el cuidado y qué rituales o qué cosas por el estilo eh, más allá de estos elementos como tan prácticos, también incorporas para también estar un poco en tu centro y no desconectarte al final de esa chispa y de esa pasión que te trajo hasta acá? Fíjate que es muy curioso que me digas eso porque que me preguntes eso, yo acabo de venir de una gira de práctica, o sea, estuve en México haciendo gira y luego de eso estuve un mes allá, un mes y medio, y luego de eso estuve unas como 2, 3 semanas en las que estuve teniendo sesiones de composición todos los días, 2 y 3 sesiones, y también tuve un campamento, o sea, yo soy una persona que me gusta mucho como mis rutinas y yo siempre digo que yo soy una artista, pero yo tengo como vida de health coach, porque realmente también yo hice como ese paralelo en mi vida, la verdad. O sea, yo no soy una persona que digamos, sé que hay artistas que se mueven como dentro de la fiesta y el ambiente social y no sé qué. Yo no siento que yo sea esa persona y creo que parte importante de uno cuidarse como artista o como persona es conocerse y saber a ti qué te hace bien y qué no, y aprender a poner esos límites y a tomar esas decisiones. Entonces, como que eso es lo que yo trato de hacer. Por ejemplo, ahorita yo te digo, si no estuviera de gira, mi vida es súper como que estructura. Me levanto, saco a mi perra, no sé qué, trabajo, luego tengo mi hora para ir a entrenar, yo me tomo mi matcha, vuelvo, sigo trabajando. O sea, es una vida súper trabajando, quiero decir, voy al estudio o mando documentos o, si me entiendes, trabajo en un lanzamiento, me reúno con el equipo, portadas, y hay que gestionar fotos, etcétera. Entonces, es como que tengo una rutina. Y ahora que acabo de venir de 2 meses de locura, es como que mi rutina se fue para el piso. Cómo me cuidé en ese tiempo fue un universo completamente nuevo para mí y lo que te puedo decir es, ahí lo que a uno lo sostiene es, bueno, practico mucho también meditación, journaling, me encantan esas herramientas, son como también, eso me ayuda mucho a mantenerme anclada. Hablar con las personas que amo también, creo que tener una red de apoyo no es cantidad, sino calidad para mí. Eh, pero también siento que cuando estuve todo este tiempo sola, entonces siento que también me pasaron cosas lindas y cosas no tan lindas, y creo que lo que me salvó
es mantenerme muy conectada a mis sensaciones, a qué siento, o sea, y esto se siente realmente bien, porque incluso en este camino, fíjate que me encontré con una persona que no estuvo chévere trabajar y yo tenía una incomodidad tan grande, o sea, yo me sentía incómoda, yo sentía que había algo y yo soy de las personas que le gusta escuchar eso, ¿sabes? Cuando algo está incómodo, cuando algo no se siente bien, yo prefiero escucharlo. Y en efecto, o sea, creo que escucharse es una manera de cuidarse impresionantemente. Conocerse es una manera de cuidarse muchísimo. Lo que te decía ahorita, yo sé que yo, por ejemplo, no soy una persona que le hace bien el humo de las fiestas, pues me diga, y yo soy cantante, entonces es como simplemente yo no tengo que estar en esos lugares. Y tomar decisiones tan mínimas hacen toda la diferencia. Entonces, para mí sí es importante estar muy concentrada, y esa soy yo, y hay gente que le funciona distinto, pero creo que es importante cada uno descubrir cuál es tu propia fórmula y lo que a ti te hace bien y decir, sí, a mí me llena el alma irme de fiesta y estar con mis amigos, pues lo hago. En mi caso es como a mí me llena el alma poder dormirme y levantarme y estar tranquila y eso es lo que a mí me recarga, estar sola también, porque igual lo que hago es muy social, entonces mi manera de recargarme es como estar fuera de la burbuja y entonces es como eso, conocerse y buscar esas herramientas y como te digo, he probado de todo meditación, journaling, respiración, a veces simplemente escuchar la música, a veces tener un momento de soledad y silencio, salir a caminar me parece precioso. Eh, sí, siento que hay muchas maneras de cuidarse, pero creo que cada uno tiene la misión de encontrar cuáles son las que le funcionan. Total, y además eso que estás diciendo siento que es clave porque es como el ejercicio humano, ¿no? De la observación, de autoobservarse y lo que dices de escucharse. Y creo yo que es tan clave, honestamente, para lo que hacemos y no solamente me refiero como personas artistas, sino gente creativa en general, gente que Ujú, crea cosas en distintos universos y todo lo que eso implica, sea la generación de una idea, de, yo qué sé, un producto físico a esto que es tan intangible, el hecho de saber distinguir entre la que es nuestra voz propia, ¿no? ujú, Y de pronto una voz que tenemos no sé, como en nuestra cabeza, por así decirlo, que no es tan nuestra, sino que es más como una cuestión de sí, de la sociedad, de sí. lo que se espera, también un poco de nosotros, de nosotras bueno, en toda esta movida que como bien lo has dicho es supremamente social y esto es 100% de la red de contactos y de las interacciones y demás. Y ya pensando como en eso, en esa macro escala, ¿no? De este pedacito de la sociedad que se dedica como a toda esa noción de la cultura, ¿qué te ilusiona en este momento presente de lo que estás viendo en cuanto a, sí, a esta industria y qué te preocupa de ese lado también? Mm. Que me ilusiona la posibilidad que hoy tenemos los artistas de echar nuestros proyectos para adelante y construir nuestras propias, yo siempre digo como nuestro propio imperio. Creo que eso me parece espectacular. O sea, como que hoy están las herramientas a nivel de información, las tenemos disponibles, a nivel de, como, sí, lo que te decía, el conocimiento, las posibilidades. Siento que a nivel económico sigue siendo un talón de Aquiles, porque igual, claramente, pues los artistas, mientras que estamos ocupados haciendo nuestro arte, a veces ese mismo arte no te da necesariamente para vivir y ese es el mismo sueño. Entonces, pero igual me ilusiona, a mí eso me parece un reto y me parece como algo lindo y como que te enseña y te obliga a buscar la manera de cómo trabajar. Pero me parece fascinante que ahora lo podamos hacer. Eso antes no era una posibilidad. O sea, no era como que el artista tiene su sello. Hoy día la mayoría de artistas crearon su propio sello. A mí eso me parece fabuloso. Es como, por fin estamos siendo empresarios. Y esa visión es la que a mí me parece más seductora en realidad. Y así lo veo y me encanta, me ilusiona demasiado. Por lo que te digo, yo tengo como mi cerebro artístico, pero también siento que tengo mi cerebro así como empresarial, se me desarrolló porque yo era cero así, pero aprendiendo y leyendo sobre la industria me dije, sí, esto tiene que ser y me empecé a ver a mí misma como una persona capaz, no solamente de ser creativa, sino de construir una estructura alrededor de eso y de sostener equipos y todo esto, de verme a mí también como una empresaria. Y vi muchas historias, David Bowie, de hecho en su biografía decían como que el man era 1% artista y 99% empresario. David Bowie, o sea, estamos hablando de una de las figuras más creativas de la historia, o sea,
es un man que rompió todo y tú dices, este man estaba pasadísimo de creativo. Entonces, cuando entiendes que, ok, una cosa es la que se muestra como arte, pero detrás de eso hay una infraestructura y yo me fasciné con esa infraestructura. Entonces, eso a mí me ilusiona demasiado. Crear empresa me parece fabuloso y alrededor de mi arte amo, o sea, lo doy todo. Em, ¿Qué me preocupa un poco? Me preocupa lo mismo, el desconocimiento, por un lado, me preocupa por nosotros mismos los artistas, porque creo que eso nos pega por delante y hay mucha gente que se mete en el camino y eslabones que no tienen que estar, pero como tú no sabes, se te meten y se te atraviesan en el camino, ¿no? Eso me preocupa mucho, el desconocimiento, todavía siento que hay mucho. Eh, Me preocupa también cómo está, tú sabes, cómo está estructurado el sistema, que siento que definitivamente no deja a los artistas como muchas posibilidades de vivir de su arte, ¿sabes? Como que, sobre todo en la música, porque como te decía, no es como algo, no es como algo tangible, no sé qué. Entonces como que siento que hay ciertas estructuras que no funcionan, pero lo que te digo, al final uno tiene que buscar la manera. Entonces, pero sí me preocupa eso y me preocupa que hoy día todavía sigan habiendo personas que tienen intenciones ocultas dentro de la industria y que te dicen como que te quiero ayudar, pero en realidad lo que quieren son otras cosas. Me preocupa mucho que siga habiendo gente así y que uno no tenga lo que te digo, el conocimiento en uno mismo para poder seguir su intuición y el conocimiento en tu industria para poder tomar decisiones conscientes, inteligentes. Entonces, creo que eso para mí serían como las cosas que realmente veo que son un poquito, pues, preocupantes, pero yo no trato de no perder tiempo en eso, trato de ocuparme demasiado en lo otro y en construir y que esas cosas no me quiten tampoco mucha energía ni mucho tiempo. Total, además que eso que dices, que siento yo que probablemente, o sea, son temas que datan de antes de que siquiera esto se entendiera como tal, como la industria Mm, tan compleja que es. Em, y lo interesante realmente es eso, que yo siento que estamos en una era, y aquí me permito meter como la cucharada de la opinión personal, pero sí que estamos como en una era donde los artistas, por un lado, hemos desarrollado una autonomía muy distinta, no solamente la autonomía del hacer, sino justamente la mm, autonomía del ser, de como quizás ubicarnos desde un lugar muy distinto de lo que es, vuelvo a insisto, una carrera como esta, que casi siempre lo digo entre comillas porque hay gente que todavía no lo dimensiona como tal, seguimos siendo como un poco, yo qué sé, los que por algún motivo están haciendo dinero de un hobby a vista de muchas personas, em, pero hay toda una profesionalización, hay toda una red súper mm. compleja, hay todos unos ecosistemas que se alimentan los unos de los otros, que se nutren como en un engranaje que anda en toda esta máquina que al final es el ocio, ¿no? Y el llenar un poco también la vida de las personas de sentido, de Mm. significados, de cosas que fue algo muy evidente en pandemia, sobre todo cuando, pues bueno, no había nada más, ¿no? Sino esto, lo que ya se había hecho. Em, y me parece interesante eso que dices porque siento yo que es una constante disyuntiva que vivimos todos entre si tomar la decisión desde un lugar como súper profesional, muy frío, muy lógico, o tomar la decisión desde un lugar intuitivo, más cálido, más desde la sensibilidad. Y ahí aprovecho como también para preguntarte un poco qué narrativas dominantes de éxito en ese sentido has replanteado en el camino de toda tu carrera. Porque obviamente como entre esta misma disyuntiva, uno muchas veces el éxito, por ejemplo, puede ser simplemente lo que decías, ¿no? Estar en soledad, estar tranquila, estar Mm. X o Y, pero desde el lado profesional el éxito es, no sé, este show que quiero hacer en tal lugar, o este público que quiero, o este álbum, esta obra. ¿Cómo ha sido la evolución un poco de eso? ¿Qué es ser exitoso para ti ahora mismo? Anoche justamente hablaba con un amigo y le decía como, siento que el éxito es la libertad de elegir, la libertad de poder decir, y lo veo en muchas cosas, o sea, yo siento que yo soy exitosa en muchas cosas en mi vida, porque tengo esa libertad de elegir con quién, eh, por ejemplo,
qué cosas quiero hacer, qué cosas no. A nivel creativo, por ejemplo, qué cosas quiero hacer en mi música, qué cosas no quiero hacer. Eso a mí me parece un éxito muy grande, ¿sabes? Como que en este punto. Eh, Poder conectar con las personas y que cada vez que tengo la oportunidad de estar en un escenario y poder conectar con las personas me parece también como algo muy exitoso testear mis canciones y que la gente conecte con eso, a mí eso ya me parece un éxito. Entonces siento como que para mí el éxito es poder tener la libertad de elegir y así llevarlo a todos los aspectos de mi vida. Quisiera que mañana pudiera tener la libertad de elegir a con qué productor simplemente quiero trabajar o cuál show quisiera hacer o en qué festival quisiera estar o en, ¿sí me entiendes? Como que, y que todo fluyera así. Ya lo tengo en unas escalas y en unas medidas. Entonces es como que quisiera que eso siguiera creciendo, como simplemente expandiéndose, pero para mí el éxito es tener la libertad de elegir también como persona, o sea, como por eso yo pienso tanto en ser la jefa, marica, porque es que es la mejor definición, o sea, como que y yo sé que hay personas que están llamadas a eso y personas que no tanto, ¿sabes? Y que no se sienten bien ahí. Yo me siento muy bien. Entonces, para mí, mientras que yo pueda estar ahí liderando mi barco, metida en mi cueva, trabajando como hormiga, viendo cuál va a ser el siguiente move y, ¿sabes? Y como yo me siento súper exitosa y cada vez que termino una canción, eso significa el éxito porque me da una felicidad absoluta, que ni siquiera sé si la canción va a funcionar o no, o lo que sea, seguir mi pasión, o sea, ya yo siento que estoy haciendo algo por encima de la media. ¿Es fácil? No, no es fácil. Y muchas veces en el camino quieres renunciar y muchas veces te cuestionas si estás haciendo lo correcto. Incluso antes de lanzarme como solista, estuve a punto y me senté así. eh, no sé si la gente cree en Dios, yo sí soy creyente, pero es como que me senté así a preguntar, literalmente como, bueno, esto es algo que tengo que hacer o no tengo que hacer, y sentí como que un poco lo que me llegó en ese momento fue, hey, te quieres retirar el juego y ni siquiera lo has empezado a jugar, o sea, ni siquiera tienes tu primera canción como solista Mm, fuera. Todo lo que tienes es la música, sí, pero lo hiciste con otro, pero por ti todavía no lo has apostado todo. Entonces primero juega, apuesta todo y después me dices si te gustó o no, ¿sabes? Es como, hey, yo voy, para mí el éxito es intentarlo todos los días, ese es el éxito. me Ya lo demás llega. encanta. Total. Además que si ya, yo creo que si ya uno está con esa mentalidad para el todo, o sea, para la toma de decisiones, para accionar, para todo, como que todo llega desde otro lugar. O sea que el resultado no es el que esperabas, pero seguramente que se abre otra puerta, seguramente que hay un redireccionamiento, seguramente que aprendes algo, entendés algo, Mm. y eso es lo lindo también o sea, lo que estás diciendo justamente siento yo. Y dicho eso, como un poco ya a modo de cierre, si pudieras dejar como una semilla, una idea, una palabra, una frecuencia, que igual lo estás haciendo ya desde tu arte, pero pensando en unos muchos años, en una Shoni futura, desde este ¡Ah! presente ¡Oh, my medio God! pasado quizás, ¿cuál sería? O sea, qué, qué te dirías? Que todo va a estar bien, siempre. Y que me diría también que no dude de que vale la pena, que no, nunca dude de eso y que al final we did it, lo hicimos, porque no tengo duda de eso, o sea, siento que por lo que te digo, porque no se trata solamente de los resultados que sucedan afuera, sino de lo que yo misma me propuse y lo construí, ¿sabes? Ese es del poder decir, yo quiero esto, hago esto, tomo acciones y lo ejecuto, ¿me entiendes? Como esa coherencia a mí me parece un exitazo. Y lo que quería completar ahorita también con lo que decías de, en verdad, ahí el camino justo por romantizarlo, siento que yo antes lo veía y decía como que, ay, porque dicen que es difícil, ay, porque dicen tantas cosas. Y es como, en verdad no lo estaba caminando todavía, desde afuera es muy fácil tener esa percepción. Pero ahora que lo estoy caminando digo, wow, ahora sí entiendo cómo cuesta y ahora sí entiendo el valor de cada paso y por eso cuando construyes y cuando consigues algo significa tanto, pero la dificultad no hace que las cosas pierdan sentido, siento que le agregan también el valor cuando realmente lo puedes lograr, ¿sabes? Y no porque sea amante de las dificultades, yo quiero que todo me llegue fácil y hermoso a mi vida, manifesting,
pero siento que esas cosas también te enseñan. Y ahorita que decías que te van a pasar cosas que no son tan chéveres, me pasó recientemente, fue una experiencia de las peores que he tenido hasta ahora en mi carrera. Y cuando esa puerta decidí también como cerrarla y no aceptarla, por lo que te decía de mis límites y todo, cerrarla, lo siguiente que pasó fue dije, no, pues yo estoy sola y llegué y cuando empiezo a hacer, hola, hola, un par de llamadas a mis amigos, estoy en esto, y de repente la misma vida, brum, abrió un montón de puertas más. Entonces siento que siempre va a haber una puerta para ti y creo que uno necesita confiar en eso y en que si no se abrió no era tu puerta, como dicen los memes. O sea, ya está, filosofía memística. Si no se abrió, no era tu puerta. Entonces, nada, yo siento que es eso, darle y confiar y todo va a estar bien y qué lindo que lo estás intentando por ti. Y si tú estás escuchando eso también, o sea, como, hey, yo creo que los viejos y los que saben siempre dicen que se habrían arrepentido de lo que no hicieron, no de lo que hicieron. Entonces yo quiero ser esa persona. Yo no quiero llegar a vieja y tener que pensar eso de mi vida o de mis sueños, ¿sabes? Yo prefiero irlo haciendo y después decir, ay, puta, bueno, ya lo hice, pero lo hice. O sea, no salió como pensé, pero lo hice. Porque llegar, hay muchas maneras de llegar a la meta, ¿no? O sea, es como que vamos, queremos todos llegar a un lugar, llámese X, ¿sabes? El cómo es lo que tú tienes que poner en balance, a qué estás dispuesto tú y a qué no. Entonces, como que es importante tener tus cómo quieres llegar también. Y eso, hacerme esa pregunta también a mí me ha permitido saber con quiénes trabajar y con quiénes no. Siento que cuando nosotros entramos en esto y lo vemos como una empresa también y como un proyecto que estamos creciendo a largo plazo, tú ves a todos los emprendedores y a todos los empresarios y no construyeron las cosas, la mayoría no las construyó en uno, ni en tres, ni en cinco. La gente que lleva cosas increíbles lleva más de 8, 10 años, hasta 15 años haciéndolo. Y luego tú ves lo que sucedió. O sea, Shakira, marica, años, o sea, es como, son años de carreras, años de trabajo. Es lo que te digo, el elegirlo cada día y el trabajo de hormiguita de todos los días lo que va sumando. Pero sí siento que hay que volver a darle como ese valor a ese trabajo que nosotros hacemos a largo plazo y a esa importancia artesanal de no querer llenar lugares y de no querer simplemente llenar espacios por competir o por estar estable, sino con entender que no se trata de estar disparando para todos lados todo el tiempo, sino que también preparar tu cañón, juntar todas las balas y preparar un cañonazo en el hijo de madre. ¿Sí me entiendes? Como que aprender a usar inteligente tus recursos, aprender a utilizar inteligente también tu energía. Así es, y la verdad que me encanta esa frase como cierre, porque pienso yo justamente que ese cuidado de energía del que estás hablando es parte fundamental del autoconocimiento, la sabiduría que se adquiere en el camino y ese cuidado del que también hablábamos antes. Creo yo que el ser es al final el vehículo que nos permite hacer, pero sobre todo crear y reconocernos como artistas, porque al final todos los seres humanos somos artistas, teniendo en cuenta que todos y todas tenemos la capacidad y el poder de crear. Que claro, inicialmente es un acto individual de responder a un llamado que solo uno escucha, esa famosa intuición, la vocación, y ya después se traduce en algo colectivo que repercute en el alma social, en el zeitgeist, digamos. Así que gracias, Linda, gracias por compartirte, acompañarnos en este primer episodio de The Calling, inaugurando además la primera temporada. De verdad, qué honor y nada, gracias, gracias, gracias. Ay, gracias a ti. Es muy lindo tener la oportunidad de estos espacios y de poder hablar de esa manera porque creo que uno no tiene mucho chance. Entonces yo me siento encantada de poder, sí, compartir como estas visiones que son mucho más personales y que son un poquito también como más deep en el proceso, ¿sabes? Como que va un poco más allá de lo que se ve. Eso me parece muy valioso. Entonces, de verdad, muchas gracias por invitarme, por pensar en mí y gracias también a todos los que están escuchando. Eh, que siga larga vida para la música y para todos los que estamos poniendo el corazón en lo que hacemos. Total, así que ya saben, si les inspiró pues esta conversación, que seguro sí, compártanla, sigan explorando todas las voces que están dando forma al presente y futuro de la cultura. Ya nos pueden encontrar realmente en todas las plataformas de streaming, en redes sociales como Fems Media, Resonare.lab y Shoni. ¿Cómo te pueden encontrar, por favor?
Shoni se escribe Shonny y tengo varios guiones bajos al final. En Instagram son como 3 y en TikTok son como 4 o 5. Pero sí, estoy como Shoni también en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, ahí pueden encontrar mi música y pendientes porque, o sea, lo que viene es música. Estoy demasiado feliz porque dar ese salto a hacer mi propio proyecto ha sido fascinante, explorar como todas esas facetas y descubrirme también a mí misma a través de lo que hago. Entonces, pendientes porque lo que viene es mucha música. Pues bueno, nos escuchamos entonces en el próximo episodio, seguramente con muchos más elementos así tan poderosos como los que ya nos ha compartido Shani, donde sigamos resonando juntas desde Iberoamérica hacia el mundo. Besito. Bye. Bye.